profesor Patricio Arceminda. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la carrera de Contabilidad y Auditoría. El tema que vamos a tratar el día de hoy son los fundamentos teóricos de la valoración de las empresas. Este grupo de trabajo está integrado por Alcibar Briones Daniela, Angulo Hamadana, Batallera Zulma, Bustos Caicedo Emilio, Montaleza Cabeza Erika, Raquel Moreno Marley, Salazar Montaño Alison, Torres Portocarrero Diego, Zambrano Manzada Sobeida y quien les habla, Bernal Galarraga Génesis. El primer capítulo se centra en la valoración financiera de la empresa. Como sabemos, el tema del valor ha venido siendo fundamental en la ciencia económica desde que ésta se diera por inaugurada con Adam Smith y su distinción entre valor de uso y valor de cambio, lo cual otorgaba a los bienes económicos una calidad intrínseca y otra externa dependiente de varias voluntades. Independientemente de que las cosas tengan valor simbólico, valor sentimental, en definitiva, valor de uso, el presente trabajo se centra exclusivamente en aquella valoración que es susceptible de formar precios, la valoración en unidades monetarias. Albert Einstein dijo de que no todo lo cuantificable es importante ni todo lo importante es cuantificable, aunque en el ámbito de este trabajo está limitado a lo que es importante y además cuantificable. Es imaginable, por tanto, que la venta de un elemento con valor sentimental implique una conversión a moneda, que desde un punto de vista también sentimental o psicológico implique una pérdida o una ganancia, pero su cálculo, aunque fuese posible, no es generalizable a cualquier propietario. Las transacciones en que se valoran empresas consisten normalmente en transmitir la propiedad de la totalidad o parte de un negocio o del capital o en el cambio de titularidad de las acciones de una compañía. La adquisición o venta de estas acciones puede implicar la toma o pérdida de control en la empresa y la potestad de disponer de los bienes y negocios, que nuevamente tendrán que ser valorados, mediante tasación o peritación, para transmitirlos o traspasarlos respectivamente. La literatura existente ha relacionado siempre el valor de la empresa con 4 temas fundamentales. El primero, los objetivos de la empresa. El segundo, la estructura financiera. El tercero, la política de dividendos. Y por último, el tamaño. En la década de los 60, la economía financiera comenzó a asumir un enfoque normativo y analítico, y Solomon proporcionó una trilogía de cuestiones básicas en la administración financiera de la empresa, que serían la dimensión empresarial, la selección de inversiones y obtención de financiación adecuada y al menor coste para estas. El objetivo de la empresa y su aspecto financiero. La empresa puede tener entre sus objetivos mantener o conseguir un determinado valor, o bien otros objetivos que de forma indirecta determinen el precio de la empresa. La valoración de la empresa está siempre en función de unos objetivos, según lo dijo López Cabarcos en 1999. Los agentes interesados en la valoración de las empresas suelen ser, a su vez, otras empresas con motivaciones concretas, en relación con la empresa adquirida o enajenada, absorbida, entre otras, enmarcables en unos objetivos más generales. A grandes rasgos, estas son las finalidades que los economistas han atribuido a las empresas. Primero, objetivo teórico, independiente del modelo capitalista. Segundo, objetivo clásico, maximización del beneficio. Tercero, múltiples objetivos. Y por último, objetivo financiero. El objetivo teórico, independiente del modelo capitalista, nos dice lo siguiente. La teoría económica ha definido a las empresas como unidades de producción, de bienes y prestación de servicios. Por tanto, se puede formular como objetivo de la empresa la fabricación de bienes o la realización de servicios según el sector en que opere. Las economías centralizadas de planificación estatal se fijaban objetivos en términos de cantidad y no siempre calidad. Aquí el concepto de objetivo se identifica con el objeto social, que es conocido, declarado y obligatorio para todas las empresas, de forma que, valga la redundancia, es el más objetivo de los objetivos asignados que la teoría de la empresa. Objetivo clásico, maximización del beneficio. Este objetivo no es independiente del sistema económico, y por tanto del factor ideológico. Si se presupone que el objetivo de las empresas es maximizar el beneficio y que el beneficio de la economía de la empresa como ciencia social coincide con los objetivos de las empresas, lo cual es muy discutible, eso significaría que el objetivo del economista sería maximizar el beneficio de las empresas. He aquí un primer asunto espinoso, puesto que la empresa puede concebirse como un conflicto de intereses,
que pugnarán por la maximización de variables distintas. Para los trabajadores, por ejemplo, es más relevante el valor añadido. Para los accionistas, el beneficio neto. Para los acreedores, el beneficio bruto, después de los impuestos. Y para el fisco, antes de impuestos. Para los directivos, la autofinanciación y así podríamos seguir. La asunción del objetivo clásico presupone adicionalmente la hipótesis de racionalidad que, en términos académicos, ha determinado significando algo parecido a egoísmo. Por lo tanto, estamos hablando exclusivamente de entidades con ánimos de lucro. La posibilidad de lucro determina la conveniencia de adquirir o disponer de un bien, abstracción hecha de elementos subjetivos y que constituye, como estudiaremos, la base en los modelos de valoración considerados más idóneos. Podríamos mencionar como otro aspecto polémico la posibilidad de lucro de entidades supuestamente benéficas, como las asociaciones o la posible instrumentalización de las mismas por parte de entidades con ánimos de lucro. En cualquier caso, en nuestro ámbito, el objeto y el sujeto de las transacciones es únicamente la empresa. No se pueden comprar ni vender fundaciones ni administraciones por mucho que se obtengan superávit, pero sí sociedades mercantiles, sean de titularidad pública o privada. Esta idea nos permite adelantar que no se puede privatizar un ente o empresa pública si no ha sido constituida previamente como sociedad mercantil. Como podemos ver en la siguiente figura, tenemos los tipos de entidades que pueden ser privada y pública. La privada puede ser de lucro y el público de beneficio social. Subsisten figuras inicialmente colectivistas como las cooperativas, cuyo fin era la creación de empleo, o las cajas de ahorro y Monte de Piedad, que en sus orígenes tenían carácter mutualista. Hoy en día, todos estos híbridos son tratados como variedades de empresas. Algunas de ellas son altamente rentables y aún así acreedoras de incentivos oficiales. El beneficio objetivo primordial de la empresa en el enfoque clásico puede medirse de múltiples formas. Respecto al capital total invertido, el beneficio por acción, corto, medio o largo plazo, antes o después de intereses o de impuestos, reservas o dividendos, etc. Definimos el beneficio a largo plazo como el sumatorio actualizado de los beneficios esperados futuros durante un periodo largo de previsión. Su cálculo estaría basado en estimaciones sobre variables renta y sobre la misma duración de la empresa u horizonte temporal de la valoración. 3. Múltiples objetivos. Esta se divide en dos teorías, la teoría de la organización y la teoría de la dirección. La teoría de la organización está dada por Bernard, Simon y March, entre otros. Habla de los intereses de cada grupo de presión y su poder relativo dentro de la empresa. Cada grupo obtendría la satisfacción, no la optimización de sus objetivos, de forma que seguirían interesados en la empresa. Mientras que la teoría de la dirección, o también conocida como management, existe un poder que intenta imponer sus objetivos, que son los directivos, de forma que los demás grupos de intereses actúan como restricciones a esos objetivos. Se toman por objetivos más próximos a los directivos la maximización del tamaño o del crecimiento de variables vinculadas tradicionalmente con sus remuneraciones. El objetivo financiero. Las teorías surgidas en las finanzas, tales como la de agencia o señales, han impuesto definir por convención un objetivo financiero de la empresa, que dichos teóricos, normalmente norteamericanos, identifican con los intereses de sus propietarios, los accionistas. Se formula como la maximización del valor, el precio, en el mercado del capital propio de la misma, es decir, las cotizaciones de las acciones. Se defiende la idea de que este valor es el reflejo de las estimaciones sobre los beneficios a largo plazo realizadas por los agentes de los mercados financieros y que por tanto es compatible con el objetivo clásico de maximización de beneficios. Se argumenta que esta correlación entre los objetivos parciales y generales implica la actualización de flujos económicos futuros, incluyendo en la tasa de descuento un factor de riesgo. Como se verá, la apreciación que el accionista hace de tales posibilidades le permite, indirectamente, enriquecerse mediante la venta de títulos si su precio se maximiza, es decir, el rendimiento implícito. Entre las ventajas que encontramos del objetivo financiero tenemos las siguientes. Este objetivo es único y eso implica mayor sencillez. Se identifica con el interés del accionista, lo cual tampoco es incompatible con que la empresa tenga objetivo múltiple. Además, es cuantificable y por tanto modelizable. Buenas tardes, mi nombre es Erika Montaleza y en la tarde de hoy les voy a hablar sobre el valor, precio y excedentes de las partes. Sin menospreciar todo el pensamiento económico relacionado con el valor y la formación de precios en partes citados, quizás podamos tomar
la idea más brillante al respecto del famoso pareado de Antonio Machado. Todo necio confunde valor y precio. La distinción de estos conceptos es importante, aunque la confusión entre ambos no obedece a la necedad, sino al hecho de que están muy relacionados entre sí. Cuanto más perfecto sea un mercado, el precio más se aproximará al concepto clásico de precio dado, pero sí es posible que alguna gente provoque una perturbación en las cotizaciones, oferta pública de adquisición o venta. Entonces, el precio del mercado estará en mayor o menor medida en función de las expectativas de, de esas partes negociantes. Un efecto común de esta confusión está implícito en el término valor de mercado. Llámese así inapropiadamente por el precio de las cotizaciones. Se determinan por un mecanismo denominado mercado de valores y se dice que son valores los títulos negociables. Martín Marín y Ruiz Martínez en 1992 afirman, por ejemplo, que el valor definitivo es el resultado de una negociación en la que pueden influir muchos factores, pues los mercados no son perfectos. Se refiere, obviamente. En esta gráfica tenemos un ejemplo de lo que podría ser las funciones del valor y del precio con respecto al tiempo de negociación, suponiendo que en algún momento se llegara a un acuerdo dependiendo del precio. El valor es la constancia de una apreciación unilateral. En este ejemplo ilustrativo se ha supuesto que el interés del comprador va en aumento debido a cierto efecto de impaciencia, mientras que la urgencia de liquidez puede ser un factor apremiante para el vendedor. El precio es el resultado de la interacción entre dos partes. Depende del valor calculado por cada una de ellas y de la relación de poder entre ambas. La función ondulante que representamos como precio solo tiene sentido si éste viene determinado para acciones intercambiables que cotizan en mercados organizados. El precio depende de muchos factores y agentes y por ese motivo suele fluctuar. El valor, en cambio, suele ser una función más bien estable, pues depende de un cálculo inicial y a veces de otras circunstancias previsibles y prolongadas. A modo de ejemplo, el valor para el comprador puede venir determinado por las oportunidades de inversión o las posibilidades de reventa y el valor para el comprador por los costes de producción. El valor es una apreciación subjetiva. El precio es objetivo y comprobable y viene dado por la cantidad de dinero por las que se ha efectuado las transacciones. La única subjetividad que padece el precio es la elección de la divisa en que se expresa esa cantidad. Más adelante veremos cómo esa variabilidad ofrece la posibilidad de alguna ganancia o pérdida de valor. Precio y contextos de las transacciones. Los mercados en general y concretamente los de capitales en ningún caso pueden considerarse de competencia perfecta, menos aún en la competencia de bienes tan heterogéneos como las empresas. Es posible que las cotizaciones oficiales de sus acciones confieran al mercado de empresas ciertas cualidades de perfección, amplitud, profundidad, transparencia, pero estas no se dan más que parcialmente y es difícil controlar fenómenos como la información privilegiada y asimétrica. Las transacciones como intercambio en términos monetarios, es decir, con exclusión de trueque y las transmisiones o título lucrativo, que también pueden constituir en otro ámbito actos de valoración. En función de esto, el precio de un bien o servicio se definirá como la cantidad de unidades monetarias que se entregan a cambio de ese bien o servicio. Los economistas clásicos consideran que el valor está formado al menos en parte por los costes de producción de los bienes. Los subjetivas entienden que el precio surge como un resultado de transacciones, se forman en el mercado de interacción entre oferta y demanda. El precio de la transacción ha de depender de la situación coyuntural en la que se encuentra la empresa, de la información disponible para las partes, con la que forman una estimación de valor.
El tipo de operación que se trate, compraventa, compraventas, de negociación, intercambio de acciones, cambio de propietarios en sus distintas modalidades, función, absorción, etcétera. La importancia de la información en la valoración de las empresas. En el proceso de valoración de empresas se puede utilizar muchos métodos, dependiendo del sujeto que valora y la finalidad con lo que se lo hace. Con independencia de ello, en todo proceso de valoración se ha de buscar las fuentes de información más objetivas posibles acerca del negocio, a fin de comparar el valor que la empresa pueda tener para cada sujeto decisor con un eventual precio de mercado, ya sea garantizado o negociado entre las partes. Para todos y cada uno de los modelos formulados, sus detractores han objetado como principal inconveniente la dificultad de concretar las estimaciones a las mediciones de hechos cualitativos. Esas dificultades se traducen en un coste. Este es un elemento dinosaurio tanto para la compra como para la venta, ya que al comprador se le supone un menor valor y al vendedor una mayor inversión, y reduce el excedente de ambos. Con todo lo dicho, no hay que olvidar que la valoración no es sinónimo de comprobación, es un proceso distinto e independiente, cuyos cálculos se efectúan en vez que se cuentan con la información necesaria. No obstante, en los sucesivos capítulos introduciremos la novedad de prestar especial atención al coste que se ha supuesto su obtención a efectos de cálculo valorativo. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Quienes habla Alcida Briones Daniela Yamlet. Bueno, les voy a hablar sobre el capítulo segundo, el cual trata sobre la valoración de activos. Nos dice que en el primer punto encontramos sobre las limitaciones del valor teórico contable, el cual la contabilidad es la fuente de información más inmediata para valorar el montante de los recursos económicos y financieros con que cuenta una empresa, el cual las limitaciones que se han achacado al procedimiento contable vienen precisamente de los criterios o normas de valoración. Por ejemplo, la contabilización de inmovilizados a costes históricos sin posibilidad de revaloraciones. Y las limitaciones teóricas de la contabilidad no vienen dadas por un descuido o planteamiento equivocado, sino por la dificultad de evaluación de los intangibles. También encontramos lo que es la importancia de los intangibles. Nos dice que el capital intangible es el conjunto de activos productivos o generados de valor en que están basados en la información y conocimiento, y por este motivo también ha sido llamado como capital intelectual. Como pueden visualizar en el gráfico, está lo que es el capital intelectual o intangible, en el cual encontramos el capital estructural y los recursos humanos, en donde en el estructural se relaciona con lo relacional, lo organizativo y lo tecnológico. Y en los recursos humanos está lo que serían los conocimientos y experiencias específicos, fidelidad, integración en la información, etc. Y todos estos elementos que se visualizan en la gráfica están basados en el conocimiento. Por ejemplo, la manera existente de reputación, el cual es el efecto del conocimiento mutuo y no puede ser fácilmente comprobado por un tercero ajeno al negocio. Métodos de valoración estáticos. En esto se pueden visualizar modelos de valoración estáticos para determinar el importe del capital de propios mediante valoraciones parciales y la posterior suma algebraica de masas patrimoniales una vez valorados o tasados los activos, el cual la deducción del valor de los pasivos exigibles daría como resultado una estimación del valor de la empresa, el cual se los puede valorar por los modelos de patrimonio neto, el valor basado en el activo neto real, valor basado en la explotación y el valor sustancial.
Introducción al mercado de valores, la tasa Q de Tobin. James Tobin, en 1918, el cual es un economista y político estadounidense, midió la relación entre el valor de los pasivos y el valor de los activos de la empresa, el cual más concretamente el consciente entre la cotización de una empresa y el valor de reposición de sus activos, como lo pueden visualizar en la fórmula. Q es igual a cotización dividido por los costes de activo. Y en esta tasa o ratio, nadie tiene que ver con la tasa en sentido de impuesto o exacción que el economista Tobin propuso para el comercio internacional, aunque si se lo aplica el concepto Q en la economía general, describimos como fenómeno no menos interesante. Composición del precio del mercado. En esta gráfica vemos lo que son las valoraciones extracontable y el valor contable de los activos, en el cual se encuentran el diseño de procesos, hechos cualitativos, los derechos, revalorizaciones, etc. 5. La ratio del PER y el payback. Según el PER es una de las medidas de valoración más utilizadas debido a su facilidad de cálculo, aunque el establecimiento de las dos magnitudes se define el ratio que es susceptible de dificultad. Según Martin Marin y Trujillo Ponce, se define como el precio pagado por un beneficio perpetuo o constante o interminable. Y también se define como su propio nombre lo indica mediante la expresión que es PER igual B dividido por R. Y es una medida de incentivo a intervenir de la euforia en el mercado, el cual también de la falta del significado del beneficio contable y sobre todo el plazo de recuperación de la inversión que realiza el accionista. Como lo pueden ver en la última fórmula, que es PER, que es P dividido para BIC más AP. Eso sería todo. Gracias. Capítulo 3. La valorización de las acciones. Valorización de acciones. Los métodos dinámicos valoran la empresa a través de su pasivo y también es posible calcular la cotización o el valor del mercado del pasivo total o de formas por separadas. Cuantificación de la totalidad del activo de la empresa o bien únicamente del patrimonio neto, con solo reducir el valor correspondiente del pasivo exigible. Cuando se trata del problema de la valorización de la empresa desde el punto de vista del pasivo, esto es, en compañías que cotizan en bolsas, la definición del valor suele centrarse en el capital propio, aunque la valorización de la renta fija también lo suelen hacer. La valorización por descuentos de flujo, el principio fundamental. Los flujos económicos futuros se denominan valorización dinámica, porque no atienden la situación patrimonial en un determinado momento, sino a una sucesión, una variable, flujo o renta de un periodo. Puede venir definido al conjunto del capital propio de la empresa o una estimación del precio del mercado de una acción o un paquete de acciones. Desde el punto de vista teórico, su gran función es la del definir el valor de la empresa o de los activos como el valor actualizado de los resultados potenciales que genera. No obstante, adolece de una debilidad práctica, puesto que son fórmulas con escaso respaldo empírico. Por otra parte, aunque tengan algún éxito en las simulaciones, su aplicación en la práctica no es muy acertada, pues depende de la calidad de estimaciones sobre esos flujos económicos. Tipos de accionistas. Existen dos, lo que son accionistas de control y los accionistas de especulación. Los accionistas de control tienen participación mayoritaria y vocación de permanencia. Son propietarios de las empresas en las que invirtieron al adquirir un paquete significativo de acciones, pagando normalmente una prima de control. La mayoría no tiene por qué ser absoluta, ya que puede haber participaciones minoritarias que participan el control más o menos estable por parte de un sujeto decisor.
En cambio, los accionistas de especulación tienen participación esporádica y minoritaria. Accionistas de control tienen lo que es la rentabilidad directa o explícita. Dice que la variable renta viene dada por el dividendo. Como podemos observar, esto es su fórmula para poder adquirir lo que es la rentabilidad directa o explícita. También tenemos lo que es la rentabilidad estratégica, que tiene un control que no persigue una rentabilidad financiera, sino estratégica, relacionada con el liderazgo de un mercado de productos y servicios. No reparten dividendos y su cierre de la empresa adquirida eliminando un competidor. Los accionistas de especulación tienen lo que es la rentabilidad indirecta o explícita. Les voy a conocer sobre las diferentes fórmulas que hay para sacar lo que es esta rentabilidad indirecta o explícita. Primer literal tenemos parte proporcional del dividendo devengado y no vencido. Como podemos observar, ahí está su fórmula. El segundo literal, la rentabilidad esperada por el inversor será la suma de la rentabilidad explícita y explícita. También tenemos su fórmula. Y tercer literal, estas fórmulas se expresan de otras maneras, o sea, las dos de arriba pueden ser expresadas por las dos fórmulas de acá abajo. En cuarto literal tenemos también desde el punto de vista de la sociedad emisora, como también podemos observar lo que es su fórmula. En el quinto literal, modelo de valorización tanto para las acciones como para el conjunto del capital propio de la empresa, con su respectiva fórmula, como la podemos estar observando. Y el sexto literal, suponiendo que entre los momentos T y T más 1 se produce una variación en el número de acciones de la empresa. Al valor final de las mismas habría que restarse dicha variación a su precio actual del mercado para poder compararlo con la cotización inicial. Como podemos observar también su fórmula de la que estamos expresándonos. 2. Modelo de factor de conversión. El producto del beneficio o renta de la empresa por un determinado coeficiente o factor de conversión cuya formulación varía según de qué modelo se trate. No obstante, el inversor no tiene por qué razonar en función de una expectativa de renta, sino tal vez del valor futuro, estimado de su inversión supuesta a una determinada rentabilidad de las mismas, es decir, en función de variables patrimoniales. Como podemos observar en el literal, tiene como en los métodos dinámicos, el valor de la empresa viene determinado por el valor esperado de las rentabilidades futuras. Y aquí tenemos su fórmula para poder sacar el modelo de factor de conversión. Gracias. Soy el estudiante Diego José Torres Portocarrero y le voy a hablar sobre el modelo de las oportunidades de inversión. Diré que el modelo de las oportunidades de inversión es un enfoque de análisis financiero que se basa en la identificación y evaluación de las oportunidades de inversión que presenta una empresa a partir de un fundamento de valoración. El modelo de oportunidades de inversión se encarga donde las personas invierten, puede ser una empresa financiera, de seguro, etcétera, donde se encarga de evaluar, saber si tiene rentabilidad, ganancia o pérdida al momento de realizar la inversión. Tienen que tener muy en cuenta esos puntos muy importantes. Dentro de eso se cuentan los resultados potenciales de las inversiones actuales y los resultados potenciales de las inversiones potenciales. En las inversiones actuales, el valor dinámico, tal como lo hemos estudiado hasta ahora, puede ser beneficioso o pérdida. Quiere decir que el valor dinámico en una inversión actual tiene que haber estudiados con los porcentajes actuales que se están realizando en la rentabilidad al momento de una inversión. Y las inversiones potenciales, esto quiere decir que son inversiones adicionales en caso de cambio de propiedad, entrada de inversión, capital riesgo, etcétera, retroinversiones, etc. Las inversiones potenciales, se necesita como invertir un poco más sabiendo que tiene una rentabilidad muy alta para la persona que está invirtiendo, tiene una ganancia, puede otra vez invertir, dice reconversiones, puede decir reinvertir para ver si le favorece o no le favorece.
Dentro de esto están también la formulación clásica y moderna, donde se encarga de un análisis comparativo entre la formulación clásica y moderna, donde se realiza la formulación sobre las inversiones que se realizan antes con las actuales para ver si tienen una rentabilidad alta o baja. Dentro de la comparación, del análisis comparativo de la formulación clásica y moderna, dice que el motivo de su utilización es que reduce considerablemente la dependencia de la estimación con respecto a una variable tan difícil de precidir como la tasa de descuento. Eso quiere decir que en la formulación clásica y la moderna es dependiendo la tasa de cuánto se va a descontar al momento de la inversión. Tiene que tener un motivo de utilización y en base a dónde, a qué se va a invertir cierta cantidad de dinero. Y así se hace la formulación clásica o la moderna, dependiendo cómo se esté utilizando la utilidad en esa empresa financiera. En la formulación clásica surge como una formulación para estimular el fondo de comercio de una forma indirecta, por diferencia entre el valor sustancial y el valor de mercado de los activos. En la formulación clásica se basa en los valores actuales que se realizan ya llevan un largo tiempo realizando esa formulación, como es el valor sustancial, el valor de los mercados de activos y cómo se mueve el mercado en los valores de inversión. Y en la formulación moderna se suma el valor estático, un fondo de comercio puede obtener un valor dinámico, es decir, un valor fijo. Esta fórmula también puede ser utilizada para estimar el fondo de comercio. Quiere decir que el fondo de comercio es donde se encarga de utilizar el dinero invertido para realizar una inversión que tenga utilidad para la empresa y así poder desenvolver a los accionistas cierto porcentaje que ellos hayan invertido. Aquí, como pueden ver, estas son las formulaciones que se utilizan para la formulación clásica y la moderna. En la formulación clásica es el valor igual a 1 cuadrado y así tiene que variar. Aquí donde varía, puede ver en la primera, como pueden ver en la segunda. Y así. Muchas gracias. Capítulo cuarto, valoración del pasivo exigido. En este tema se trata la valoración de la financiación ajena. La mayor parte se refiere a los títulos valores emitidos y especialmente a aquellos que cotizan en bolsa. El resto de la deuda, sea honorosa, préstamos y créditos o gratuita, proveedores a acreedores, se ha presupuesto que ha de ser valorada por su nominal. Sin embargo, para que su valor sea calculado en el momento actual anterior al vencimiento, debe poderse expresar en términos reales. Cuando incide alguna contingencia de carácter actuarial, tal como la inflación, el interés de referencia, el tipo de cambio, etc., en términos de probabilidad. El primer apartado trata de las peculiaridades de los títulos de renta fija emitidos, mientras que los siguientes tratan del riesgo de cambio de tipo de interés e inflación aplicable a cualquier tipo de deuda, sea o no emitida. La inmensa mayoría de los pasivos de las empresas no están sujetos a cotización. En estos casos la valoración no es fácil. Peculiaridades de la renta fija. En lo que respecta a los títulos valores, sus poseedores son acreedores de la empresa y no propietarios, como ocurre con las acciones. Eso significa que a diferencia de estas, las obligaciones tienen que ser devueltas en las condiciones financieras registradas y publicadas a la emisión, por ejemplo, por el valor nominal al vencimiento. Estas fórmulas representan el valor de un bono u obligación, teniendo en cuenta que su propio vencimiento. Por ejemplo, la empresa podría amortizarlas por sorteo, de forma que todos los años pagase una cuota que comprendiera el nominal de las obligaciones sorteadas, más los intereses devengados de estas y de las que continúan vivas. Para el obligacionista, el valor de su inversión incluirá la suma de la prima de emisión y de la de reembolso. Para inversores más especulativos, la diferencia entre los precios de adquisición y de realización vendrá determinada por circunstancias del mercado. El principio fundamental de la valoración se podrá aplicar tanto a la renta
fija como a la variable. Sin embargo, hay que tener en cuenta ciertos aspectos. Primero, el interés en general es inferior al rendimiento de la renta variable. Eso se debe a que también tienen menor riesgo, menor variabilidad, tanto positiva como negativa. 2. En ejercicios con prácticas se sigue devengando el interés, al igual que los gastos de explotación. 3. En caso de insolvencia, la probabilidad de pérdida es menor, pues el acreedor tiene prerelación con respecto al accionista. 4. El rendimiento implícito de los bonos también suele ser inferior y con menor variabilidad que el de las acciones, puesto que tienen un determinado valor de reembolso. Y por último, el rendimiento implícito de los bonos también suele ser inferior y con menor variabilidad que el de las acciones, puesto que tienen un determinado valor de reembolso. La duración de un empréstito. Si expresamos la fórmula del valor de una obligación, como se indicó más arriba, entonces la duración media de todos los títulos viene definida por Macaulay en los siguientes términos, teniendo en cuenta que la duración siempre está situada entre el momento de emisión y el final de la vida del empréstito, es decir, D es menor que N. La duración sería equivalente al vencimiento de un hipotético bono cupón cero, único que fuera equivalente a los pagos de todos los intereses y reembolsos del empréstito. Al aplicar esta fórmula, la empresa sabe exactamente el montante de los bonos que amortizará, pero el bonista no tiene certeza de si al suyo le tocará ser devuelto en esta ocasión. Eso se debe a que la empresa suele pactar una cláusula de amortización anticipada. Cláusula de amortización anticipada. Se pacta a un precio determinado o precio de ejercicio de la opción y un periodo o momento para dicho ejercicio. Suele existir un periodo inicial de protección de quien vende la opción, durante el cual no puede ser ejercitada por quien la compra. La decisión sobre si se ejerce o no la cancelación dependerá del precio de bonos similares en el mercado e indirectamente del interés del mercado y del precio pagado por la prima. La empresa amortizará cuando el precio del ejercicio más la opción de pago sea inferior al precio del mercado y el inversor cancelará cuando el precio del mercado de un bono similar sea inferior al precio de ejercicio menos la opción que pagó. Valoración de bonos convertibles y canjeables. La conversión es una opción para el suscriptor o comprador del título, que puede ejercer en determinada fecha o dentro del determinado plazo previsto para ello. Si no opta por la conversión, normalmente la venderá o se la amortizará por condiciones del contrato. La decisión de canjear la tomará en función de la previsión que tenga sobre el precio de las acciones después del canje o conversión y la relación de conversión entre su título y las acciones. Para establecer esta relación, es inevitable calcular un valor tanto para unos títulos como para otros. Valoración de deudas e inflación. La inflación se define como tasa de crecimiento generalizado de los precios, de forma continua y significativa durante un periodo, que suele coincidir con el año natural. Se mide en el porcentaje acumulativo anual. En épocas de inflación, aquellos bonos que se amorticen en más años se verán perjudicados en los términos reales. Pero por otra parte, si la inflación prevista es alta, los intereses nominales tienden a subir. Valorar dichos pasivos al momento actual entraña una dificultad consciente en la necesidad de estimar las tasas de inflación y el interés de mercado para el periodo de vida del empréstito, al fin de utilizarla como tasa de descuento adicional en la fórmula siguiente. Como vemos, donde BPE significa que es el valor de pasivo exigible, BT la deuda viva en el momento, T, CAF es la cuota de amortización financiera del empréstito, y G la tasa de inflación, valoración de deudas y riesgo de cambio. Dado que a la empresa le interesa mantener estable el valor de sus acciones en el mercado, a veces prefiere emitir eurobonos, es decir, títulos en divisas distintas de la doméstica, bien porque considere que dicha moneda tiene un valor más estable o menor tasa de inflación,
bien porque pueda obtener un tipo de interés o bien por dichos intereses que van a ser satisfechos con flujos de caja en la misma moneda, derivados de la exportación o de negocios en el extranjero. El riesgo de cambio afecta tanto intereses como al principal y puede suponer una pérdida o una diferencia positiva. Los medios de cobertura suponen siempre un coste que mengua el valor de la inversión. Valoración de deudas a interés variable. Tanto los títulos de renta fija como otros tipos de deuda pueden tener los intereses o incluso el principal indiciado. Como ya se explicó, para atenuar los efectos de la inflación en el valor actual de los desembolsos futuros y del pasivo en sí, de forma análoga para compensar el riesgo de variabilidad del interés de descuento, los tipos pactados pueden ser totalmente o en parte, dependientemente de las tasas de interés calculadas diariamente en mercados organizados. Si el interés variable está bien referenciado y el interés de referencia es indicativo de una tasa de mercado eficiente, será una fórmula de protección contra el riesgo de tipo de interés en todo tipo de deuda en función de la siguiente expresión, donde se ha hecho abstracción del problema de la inflación. Siendo SP el spread, la variabilidad de interés nominal será similar a la de la tasa de descuento. Aquí no es correcto decir que la devolución del principal si está efectuada por el riesgo de tipo de interés, puesto que éste no afecta al poder adquisitivo de la moneda. Esto se ve claramente en caso de un bono cupón cero. Aquí nos dice que BR es el valor de reembolso. Gracias. Estructura financiera y valor de la empresa, capítulo quinto. Estructura financiera. También se llama estructura de capital o pasivo. Es la composición del pasivo, más concretamente la ratio de endeudamiento. Presenta dos modalidades, aunque ambas se pueden poner en relación entre sí. La segunda, que expresa la proporción de deuda en el pasivo total equivalente al activo total, es la que da una idea más comprensible del concepto de endeudamiento, como podemos observar en la fórmula. Valor de la empresa. Se han utilizado dos excepciones totalmente distintas y a menudo en los manuales y otros textos no es fácil suponer a cuál de ellas nos estamos refiriendo. Puede ser definido como valor para el accionista o como pasivo total, según se pretende valor una u otra de las magnitudes. Será más indicado uno u otro concepto de ratio de endeudamiento. También estas dos modalidades están muy relacionadas entre sí, como podemos ver, para el accionista y para accionistas o los acreedores. Restricciones que se relacionan en los primeros trabajos sobre estructuras financieras y valor de empresas. Este tema adquiriré 3 puntos importantes. Todo el capital ajeno está formado por obligaciones. Estas hipótesis eliminan el racionamiento del crédito y otras imperfecciones de los mercados de capital. El resultado esperado es constante y positivo. La empresa es rentable. Esta hipótesis ya se ha eliminado al explicar el modelo de la oportunidad de inversión. Y por último, no existen resultados extraordinarios. Este enunciado acepta la concepción del beneficio ordinario de la empresa como una retribución de factores productivos. Ahora hablaré un poco del apalancamiento y de los riesgos financieros. ¿Qué es apalancamiento? Se usa como sinónimo de endeudamiento, pero es más bien un efecto de este. Es apalancada aquella operación en la que se obtiene apoyo financiero de otro agente, normalmente de un acreedor, para realizar una inversión de forma que la rentabilidad de esta permita recompensar a aquel y se quede con un excedente en el que recibió dicho apoyo. Hablaré de dos apalancamientos. Uno de ellos es el apalancamiento financiero, que nos dice que es la rentabilidad financiera o la rentabilidad de acciones equivalente a la rentabilidad económica o del negocio que es propietario, más un margen obtenido del apoyo de un acreedor a quien retribuye con un interés.
En este caso, la medida de la aportación de dicho acreedor es el ratio de endeudamiento. Como se representa en la fórmula, se puede sacar lo que queremos encontrar, que es el ratio de endeudamiento. Y la segunda, hablaré del apalancamiento político en capital propio. Es lo que es la toma de participaciones de control colocando el resto del capital entre accionistas particulares. Esto sirve para apalancar los derechos de voto. En este caso, el agente ocasional sería el accionista minoritario y su retribución el dividendo. Este beneficio para el agente destinatario del apoyo sería del control de la empresa. El apalancamiento político también se denomina apalancamiento operativo al aprovechamiento de una dimensión de actividad óptima cuando existen costes fijos y como consecuencia economías de escala. Se aplica a los costes de producción, comercialización, administración y, como veremos, a los gastos de emisión de títulos y formalización de deudas. Hablar un poco de los riesgos. El riesgo financiero, el riesgo económico y otros riesgos. En el riesgo financiero es la variabilidad en el beneficio derivado de la estructura financiera. Se definirá también como la probabilidad de no poder restituir y retribuir puntualmente y por el importe obligado al acreedor. Riesgo económico, que es la variabilidad en el beneficio derivada de la estructura económica. Y entre otros riesgos tenemos que se puede asumir riesgos extraordinarios o riesgos políticos y riesgos por diferencias de cambio, especialmente en inversiones en el extranjero o relacionadas con la exportación. Hablaré un poco de la prima de riesgo, que es el incremento en la retribución exigida por los agentes aportantes de fondos como consecuencia de un mayor riesgo normalmente financiero percibido por estos. El apalancamiento incentiva a la empresa a endeudarse hasta un nivel determinado, en el que empieza a disuadirle el efecto del riesgo financiero y la prima de riesgo. Como podemos ver, la rentabilidad financiera y el apalancamiento de riesgo van acorde. Hablaré un poco acerca de la posición re y la propuesta de Modigliani y Miller. Como explicó Walter, en esas supuestas condiciones el valor de la empresa sería independiente de la estructura financiera. Para determinar esto hay una pequeña fórmula. Esta fórmula parte de presunción de que el beneficio esperado es constante para una duración ilimitada de la empresa. El coste del capital viene dado por el mercado de capitales o el mercado perfecto, por decirlo. El valor calculado por los agentes en dicho mercado depende exclusivamente del beneficio bruto o de explotación. Y por último, se acepta que el coste de capital puede expresarse como promedio ponderado de las fuentes propias de ajenas. El racionamiento de la M&M sería el resultado de considerar la incidencia del riesgo financiero con el posicionamiento teórico que se ha determinado. Es importante observar el coste del capital, que permanece constante a pesar de la variación de sus dos componentes, lo cual no contradice la fórmula. Esto significa que, según la expresión, el valor tiene la independiente de la estructura financiera a dicha forma, que está irrelevante. El esquema teórico de la M&M se resume en las tres posiciones teóricas. Nos dice que se utiliza como argumento la posibilidad de arbitraje para justificar la existencia de precios dados en el mercado perfecto. La primera de riesgo se compensa con la reducción del efecto apalancamiento relativo del coste de capital propio. Esto tiene un beneficio bruto que es constante. Al ser promedio de ambos, el coste de capital permanece constante. Nos dice que también se define como la fórmula del valor de la empresa, de comportamiento, con una serie de una constante, lo cual el mismo coste de capital no depende del ratio de endeudamiento. Nos dice que la posición de la RN y la tesis tradicional nos dice que esta tradicionalmente se consideraba probado que el nivel de endeudamiento influía en la cotización de la empresa, ya que estos planteamientos considerados que el valor de la empresa del mercado depende de los resultados netos o resultados para el accionista. Como la fórmula RE
tiene una suposición de coste, los capitales propios, es mayor a los ajenos. Por lo tanto, el coste medio estará comprendido entre ambos valores para cualquier nivel de endeudamiento. Esto tiene relación entre los riesgos financieros y el coste de capital propio, que se encuentra y existen en un mismo o al menos la zona óptima, ya que es borrosa y difícil de calcular en la práctica. Esto nos indica que tienen una estructura financiera y que son mejores que otras. Tenemos la interacción entre las decisiones de inversiones financieras. Nos dice que la evaluación de proyectos de inversiones solemos suponer que son riesgo económico, financiero y son invariables que tiene globalmente la empresa, ya que tanto esto se considera y además solemos comprar, descontar su rentabilidad con un hipotético, ya que el coste de su rentabilidad y tiene una oportunidad que vendría ya por el mercado financiero y es considerado que dicho mercado fuera una competencia perfecta y vendería o coincide con el coste de los pasivos. Tenemos que el coste de los pasivos es una empresa y es algo singular a lo que viene ya determinado, más por la estructura financiera, que son los mercados de los capitales y que suele a partir de la suposición de la financiamiento, ya que tiene un proyecto que obedece la misma estructura que el conjunto de la empresa. Tenemos los factores determinantes de la estructura financiera. Nos dice que este nivel de endeudamiento de la empresa se determina a su grado de solvencia, ya que de ahí se considera una de las decisiones más importantes del director financiero o el gerente de la empresa, aunque es una práctica. Y es posible que la estructura no ename una decisión expresa, ya que son cúmulos de circunstancias. De ahí tenemos la infinidad, que son estudios teóricos, empíricos, que en este entorno los factores determinantes de la estructura financiera de la empresa son distintos ámbitos geográficos, ya que con tamaños diferentes de la empresa o sectores, etc. Tenemos que este efecto de la política está dividido a los impuestos en el ratio de endeudamiento, aunque existe todo un conjunto de circunstancias. En esta práctica terminante de inducir una determinación de grado de endeudamiento que independiente del que sería deseable. Desde este punto de vista, la maximización de los valores entre los movimientos ya suele ser difícil de calcular los valores óptimos de la relación directa entre este endeudamiento. Buenas tardes, ingeniero Patricio Arce. Mi nombre es Obeida Zambrano Manzaba. Expondré una parte del capítulo sexto del efecto de los impuestos y otras variables. Impuestos y estructura financiera. Los impuestos son instrumentos del Estado para dirigir la inversión y también una fuente financiera para el Estado y otros entes públicos. Entre las características, la base imponible del impuesto no coincide necesariamente con el resultado contable. Las pérdidas pueden compensarse con las bases imponibles positivas en los 7 años siguientes. Se eliminan las deducciones por inversiones o por creación de empleo. Existen deducciones por inversiones que atienden a determinadas finalidades, como empleo para minusválidos, formación profesional, actividades de interés cultural, investigación y desarrollo y fomento de las exportaciones. En este se incluye el régimen específico para pymes. El impuesto afecta directamente al beneficio y a los flujos de tesorería y por lo tanto a los modelos de valoración dinámico. Afecta a los incrementos de patrimonio del inmovilizado, la rentabilidad directa o indirecta del inversor, al valor que otorga los pasivos emitidos por la empresa y también reduce la rentabilidad financiera fiscal de las inversiones, puesto que se trata de un coste y esto reduce financiación y, entre otros, el gasto deducible del impuesto anual de la base imponible. La fórmula M y M, que es renta errática o aleatorio variable, P1 menos T, y la renta cierto constante o fija al término TQPED. En la formulación del valor de la empresa se fundamenta por la primera, que es el descuento a una tasa representativa del coste de oportunidad general del mercado, y la segunda, que es el interés del pasivo exigible.
Merton Miller confecciona un modelo que tiene como primordial innovación la incidencia del impuesto personal o societario para los accionistas y el obligacionista en la valoración que éste hace a las acciones. Formula la estructura financiera óptima como aquella que proporciona un mayor ahorro en positivo al inversor. Segundo tema, tenemos el extraño caso de la sociedad escucha, que las empresas cuyo activo está formado por disponibilidades, ilustra perfectamente el papel del impuesto como un coste de transacción, condicionante del valor de la empresa. Estas sociedades no poseen ninguna actividad comercial o industrial, ni un nombre propio, ni a través de sociedades participadas, ni siquiera las empresas del sector financiero están incluidas en este tipo. El paradigma de la sociedad UCHA es el de la sociedad liquidada, pendiente de disolución, y su razón de ser se fundamenta en motivos de tipo institucionalista. En este caso, se presenta la curiosidad de que existe una alternativa de disolución a la venta, lo cual implica un proceso de valoración. Un ejemplo, tenemos que la empresa una vez liquidada tiene una pequeña barrera de salida y también tiene un coste de liquidación y transacción para las ventas de los elementos de la empresa. Este coste viene definido por los impuestos a la renta de las personas, sean físicas o jurídicas, que son las propietarias de la empresa, y también tiene un patrimonio en acciones que pueden convertirse en un patrimonio en elementos de la empresa, una vez disuelta. En primer caso, tenemos al recibir a título individual cada propietario de la parte de patrimonio que le corresponda deberá someterlo a tributación. En segundo punto, tenemos que el impuesto personal está al 12%, es decir, los propietarios recibirán en términos netos 88 céntimos por euro. El tipo impositivo, un porcentaje de cómputo anual, este sería un descuento máximo que estarían dispuestos a perder en la venta de la empresa a un tercero. Un condicionante, tenemos que un adquiriente eventual ofrece a la empresa un precio del 90% del valor contable, 3 meses después de la liquidación. El coste financiero que se da en interés de descuento sería 0 por 360 dividido para 90, que es un 40% anual. Los propietarios optarían por no liquidar y estos proceden a esperar hasta 10 meses después, a la espera de una mejor oferta. Esto explica que una empresa liquidada puede permanecer un tiempo bajo la formación o la forma de una sociedad UCHA. En tercer tema, tenemos coste de insolvencia financiera. Según la corrección de 1963 del M&M, sigue sin conceder el riesgo financiero ningún efecto en el valor de la empresa, pero se fundamenta o se añade un elemento negativo, que en este caso sería el coste de insolvencia financiera, que se define como la pérdida del valor que sufren las empresas por incrementar en determinada proporción su endeudamiento. Los tipos de insolvencia financiera se dan por explícito e implícito. En los explícitos tenemos los gastos financieros, los honorarios, tasas judiciales, gastos administrativos, y los implícitos tenemos la imagen, oportunidades, clasificación de riesgo, entre otros. En sí, el riesgo financiero se define como la variabilidad del beneficio debida a la estructura financiera de la empresa. El coste de insolvencia se produce a la medida en que aumenta el endeudamiento, y se lo define la insolvencia como la imposibilidad de atender a los pagos a su vencimiento y por las cantidades debidas o establecidas en ese caso. Los tipos de insolvencia se dan por suspensión de pagos y por quiebra. Jurídicamente, en efectos patrimoniales, tenemos en suspensión de pagos falta de liquidez y en quiebra patrimonio neto negativo. En temporalidad, por suspensión de pagos, la insolvencia técnica o provisional, y en quiebra la insolvencia legal o definitiva. En la iniciación, el empresario solicita para protegerse a los acreedores, mientras que en quiebra la solicitan los acreedores para protegerse al empresario. En consecuencia, para accionistas en suspensión de pagos tenemos la pérdida de valor, reducción del beneficio, incremento en la rentabilidad exigida, mientras que en la quiebra los socios pierden todo su patrimonio. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Habla el estudiante Augusto Caicedo Emilio y continuaré con los temas a continuación de lo expuesto por mi compañera anteriormente. Empezando por la autofinanciación y política de dividendos, que vendría a ser el punto 4, en la cual nos explica que es el principio fundamental de valoración que considera los dividendos como un componente esencial en la valoración de acciones por parte del inversor. El reparto de dividendos es atendido por una política estable para la mantención de la cotización de los títulos sin que estos tengan grandes fluctuaciones en el mercado. Si no hay beneficios, tampoco se obtendrá dividendos. Existen planteamientos también que niegan cualquier relevancia de esa variable en la empresa y defienden que este solo dependen del beneficio, ya sea bruto o neto. El verdadero motivo por el que los mercados dan más importancia al dividendo no es la escasa fiabilidad del beneficio, sino el predominio del inversor especulativo. En el caso de los inversores a corto plazo, el fracaso empresarial es una forma de riesgo de inversión.
5. El modelo del beneficio y su expresión simplificada. Tenemos dos hipótesis. La hipótesis de mercado de capitales eficientes que nos habla sobre la neutralidad de los dividendos cuando el rendimiento de las inversiones se iguala a la tasa de capitalización de mercado. Y la hipótesis de irrelevancia, en donde el valor de la empresa no se vería influenciado por ningún factor. Y en la tabla 3 nos muestra las hipótesis que implican en la teoría del M&M, que es donde tenemos los mercados perfectos que nos dicen que consiste en precios dados, información perfecta, sin costes de transacción. La racionalidad con respecto al beneficio y la certeza donde no hay aversión al riesgo. Supongamos que el incremento de la inversión se financia conjuntamente con las reservas del año precedente y mediante una ampliación de capital, cuyas acciones quedarán valoradas al precio posterior de la emisión, en donde PT más 1 hace referencia a la cotización futura para N y en títulos, representadas en el gráfico aquí. La fórmula del principio fundamental se describe en la gráfica presente y obtenemos el modelo de beneficio al sustituir la expresión anterior. Expresión simplificada. Consiste en prolongar la fórmula anterior de forma iterativa año tras año con duración indefinida, como podemos observar en la siguiente imagen. Y se presentan los siguientes inconvenientes: sobre el carácter conocido y la constante de K, la predecibilidad de los beneficios y de las políticas de inversión y la suposición de BT mayor que IT, para que el valor no sea anulado. El modelo de crecimiento de Gordon. Parte de la consideración de que el valor intrínseco de la empresa vendría dado por la reinversión de beneficios y que se realiza, por lo tanto, de la política de reservas, como se puede observar en la siguiente imagen. Y como la vida de una acción se supone limitada, el modelo se suele expresar de esta forma. Otra cosa que cabe recalcar es que no es válida para empresas que no repartan dividendos, y otra coincidencia que tiene es que nunca se dará el tipo de interés y la rentabilidad de las inversiones, porque al fin y al cabo esto significaría que el mercado de capitales es perfecto. Otros trabajos sobre política de dividendos. Durant plantea un modelo para empresas del sector bancario en una investigación encargada por estas, en donde encuentra como mejor ajuste exponencial, que sería el modelo multiplicativo, donde las variables significativas son las siguientes mostradas en el siguiente gráfico, en donde BT es el valor teórico, BPA el beneficio por acción y D el valor mercado de la deuda. Por su parte, Friend y Pocket, en trabajos empíricos, encontraron que en los sectores de expansión, los repartos de dividendos adicionales incrementan la cotización de acciones, mientras que en sectores estacionarios estos vendrían motivados por el incremento de la reinversión. Gracias.